¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bueno, nada, ya sé que no quieren hacer nada, pero les explico un poquito del trabajo práctico. ¿Vieron en el ejercicio 26 que dice coloquen con una cruz las ternas que corresponden a las medidas de un triángulo rectángulo? Entonces, en el caso del C dice 0,8 centímetros de un lado, 1 centímetro y 0,6 centímetros. Lo que yo me tengo que imaginar que estas tres medidas corresponden a los lados de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo ustedes tienen que saber, ¿sí? Primero tienen que ubicar los catetos. Los catetos son los que forman el ángulo recto. Sería este lado acá y este lado acá. Eso era lo que tenían que hacer en el punto 24, ¿sí? Este cateto lo voy a llamar A y este lo voy a llamar B. La hipotenusa es el lado más largo, acuérdense, en un triángulo rectángulo, y es el que no forma el ángulo recto, el que se opone. Esta es la hipotenusa. Cuando ustedes identifican en un triángulo rectángulo los elementos, van a reemplazar por los datos. Bueno, acá 0,8, 1 y 0,6, el más largo es 1. Entonces a la hipotenusa le pongo 1 centímetro, ¿sí? Y después los otros dos catetos van a medir 0,8 y 0,6. Cualquiera es lo mismo, voy a poner acá el 0,8 y voy a poner acá el 0,6. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sé si esto es un triángulo rectángulo o no? Planteo el teorema de Pitágoras. Digo que la hipotenusa al cuadrado o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, a la suma de los dos lados elevados al cuadrado. Reemplazo por los datos. La hipotenusa dijimos que medía 1 centímetro. Tengo que comprobar si es un triángulo rectángulo y lo tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Uno de los catetos dijimos que medía 0,6 centímetros y lo tengo que elevar al cuadrado. El otro de los catetos es 0,8 centímetros y lo tengo que elevar al cuadrado. Si se cumple que 1 al cuadrado es igual a la suma de estos dos elevados al cuadrado, entonces sí es un triángulo rectángulo. Bueno, ¿cuál es el cuadrado de 1? 1 por 1, 1. Me queda 1 centímetro cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de 0,6? 0,36 centímetros cuadrados, porque 0,6 por 0,6, 0,36. ¿Cuánto es 0,8 al cuadrado? 0,8 por 0,8, 0,64 centímetros cuadrados. 0,36 más 0,64, lo hago acá abajo para los desmemoriados, ¿sí? Es una suma, obviamente, que como tener 36 centavos y 64 centavos, 0 me llevo 1, 0 me llevo 1 y me queda un entero. O sea que acá me da 1 centímetro cuadrado, acá me da 1 centímetro cuadrado. Como son iguales, sí es triángulo rectángulo. Entonces en el trabajo práctico, en el ejercicio C, acá, ¿sí? Pongo la cruz. ¿Se entendió? Y otra cosa, ¿qué tienen que hacer en el último ejercicio? Que dice, calcular los ángulos alfa y beta. Bueno, ustedes saben, ya estuvimos viendo, ¿sí? Que el ángulo externo con el ángulo interno, ¿sí? Forman un ángulo llano, forman un ángulo de 180 grados. Entonces, alfa va a valer lo que le falta a 124 para llegar a 180. 180 grados menos 124 grados, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con beta? ¿Cómo calculo beta? Hay dos formas de calcular beta. O lo hacen haciendo que alfa más beta más 90 es igual a 180 porque los tres internos suman 180, o ustedes tienen que acordarse la propiedad difícil que todo ángulo externo es igual a la suma de los otros dos internos no adyacentes, ¿sí? Entonces,
beta, le vamos a hacer una flechita, lo que yo sé es que 124 grados va a ser igual a el ángulo recto más lo que vale beta, ¿sí? Es decir, que el ángulo externo suma lo mismo que los dos internos no adyacentes. Este va a medir lo mismo que estos dos. Entonces lo que me tengo que fijar es cuánto le falta al de 90 grados para llegar a 124, ¿sí? Voy a decir 124 menos 90 es lo que va a valer beta, ¿sí? Bueno, y hacen la cuenta, a ver cómo les va. Y en el caso del B, acá tienen el ángulo recto, este es el ángulo de 90 grados, ¿sí? También calculan el externo y calculan el interno a alfa. Bueno, ojalá lo puedan hacer, les mando un beso.